Felipe, un placer saludarte, amigo. ¿Cuál será tu comentario del día de hoy, amigo? Pues retomando el tema que quedó pendiente, bueno, por continuar la semana pasada. Como las telenovelas, sí, pues, el episodio de hoy. Continuará. Esta historia continuará. Yo creo que sí nos va a llevar a algunos programas. Claro, porque vale la pena. Es importante. Me llevé la preocupación que nos dijo Laurita, que iban a quitar las matemáticas. Fíjate que me puse a analizar y creo que no solamente estamos viviendo un problema un tanto muy toral. Reformar la educación es muy importante. Habíamos dicho anteriormente de que no sabíamos a dónde íbamos. Yo veo hoy... Estamos hablando precisamente de las modificaciones, de las modificaciones de estructura educativa. A la estructura educativa. Exacto. Porque hay rechazo en algunas partes, porque sencillamente todo evento de carácter sociológico, claro, social, empieza con rechazo. Luego viene la resistencia, después el análisis y posteriormente entra la aceptación. Pero para ello necesita uno revisar bien el contexto y sobre todo ese tipo de programas que se están modificando y que entra mucho a veces la desinformación o la mala información. Entonces yo creo que debemos ser un poco responsables en ello. Mira, ¿qué trae de novedoso la reforma educativa? En la escuela es nuestra, es muy importante. Una de las características, tiene 4 características muy importantes. La primera tiene que ver con que va a ser integradora. Ya no se va a hacer el experimento en cuanto a agrandar lo que se tenía en el programa anterior, educativo anterior, de la transversalidad. Hoy, sobre problemas específicos o sobre proyectos elaborados, se tendrá que imbricar todas las asignaturas para resolver cierto problema. O sea, los contenidos programáticos van a seguir estando vigentes, pero ¿qué va a pasar si vamos a resolver el problema? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Se va a pavimentar la calle de la escuela o por donde viven algunos alumnos. Participemos con matemáticas, cuántos metros cuadrados, cuántos metros de arena, cuántos metros de cemento, qué tanto se va a necesitar de peones, para que empiecen a ver que la educación tiene una aplicación en la vida diaria. Que se tiene que ver también el principio de la integración de la sociedad en cuanto a valores, en cuanto a principios de solidaridad y en cuanto a principios también de empatía, para que podamos ir siendo partícipes de que la sociedad en general debe de ser parte que se integre a la escuela. No es un ente aislado donde solamente se le meta a los alumnos conocimientos temáticos, pero que no sepan hacia dónde se van a utilizar. Entonces, esa colaboración general donde la escuela va a ser centro de la comunidad va a implicar que el padre de familia también participe en ello, los padres de familia, porque la educación es tan importante que no solamente la deben de cargar los maestros, debe cargarla a la sociedad, inclusive los medios de comunicación, participar en ello, porque no podemos decir que fragmentar el conocimiento. ¿Para qué me sirve a mí la aritmética o la álgebra si no sé aplicarla en problemas específicos de la sociedad? Ahora, el maestro va a tener también la oportunidad de libertad para poder ir ajustando el programa de acuerdo a las necesidades que hayan proyectado, a las necesidades que se presenten en la sociedad. De tal manera que a la libertad de cátedra cada maestro va a tener oportunidad de ponerle de su propia sapiencia, de su experiencia como docente, algo que integre más hacia ellos. Claro. Y desde luego hacer fuerza para que la educación como algo promotor de la sociedad misma se integre y podamos tener la oportunidad de que el enfoque educativo sea más integral y podamos tener la oportunidad también de que esa libertad de cátedra también asuma el maestro la responsabilidad de prepararse mejor, porque de él va a depender mucho que este programa piloto funcione. Van a ser 30 escuelas, espero para la próxima semana traerles cuáles son las escuelas piloto, para que podamos darle seguimiento, a ver cómo opera. Hice un análisis con algunos compañeros. En primaria no creo que sea tan complicado, porque el maestro de primaria tiene el conocimiento de todas las materias y va a poder imbricar el equipo a un proyecto o a solucionar un problema, pero es un solo maestro.
En secundarias generales, secundarias técnicas, veo lo complicado. Entre las secundarias no, porque sigue siendo un maestro. ¿Qué va a pasar con el maestro de matemáticas, el de biología, el de química, el de español o el de inglés, para poder imbricar y hacer un proyecto de tal manera que sea integrador y vea al alumno que está aprendiendo para resolver problemas con la sociedad? Entonces va a haber necesidad de que los maestros de distintas asignaturas tengan que sentarse a trabajar en equipo para ver cómo vamos a resolver cierto problema, cómo vamos a proyectar para que el alumno vea lo importante que es meterse a los problemas de carácter social, meterse a los problemas de carácter estructural o económico, y poder tener también ahí la visión más en secundarias y en preparatorias, de que también analizar qué está sucediendo en el mundo. Analizar desde la libertad de cátedra el porqué de la guerra en Ucrania, el porqué de la evaluación a nivel mundial. O sea, entonces va a ser, creo que es muy ambicioso. Sin embargo, como en todo principio, hay aquello que dice, conocer los problemas de manera superficial causa dudas, pero conocer los programas a fondo te hacen creer y sobre todo unirte para poder echar adelante esos proyectos. Sí, aquí la duda a mí me surge porque yo no dudo que esos cambios sean muy buenos, pero cuando entra la política, por ejemplo, ¿quién es el organismo rector? En este caso es la Secretaría de Educación. Pero cuando vemos que hay nombramientos de carácter político en donde una secretaria de Educación deja el cargo para irse a buscar una gobernatura y meten en su lugar una persona que tiene no sé cuántos años de ni siquiera estar frente a grupo, ahí es donde dices, bueno, entonces, ¿realmente quién está manejando esto? Y ahí es en donde entra el sospechosismo, ¿no? Aquí no. Además, es un asunto muy delicado. Yo pienso que no lo han dimensionado, profesor. Porque mira, todos somos un número. Tú eres un número. Yo soy un número, Enrique es un número, los compañeros, todos somos un número, dependemos de un número. ¿Cómo de repente van a modificar? Cuando les comento que todos debemos estar involucrados en ello, principalmente los medios de comunicación, seguramente ustedes estuvieron presentes cuando se dio el caso en Morelos. Esto no es una ocurrencia de esta saliente secretaria de Educación ni de la entrante. Hubo consultas a nivel nacional, donde los maestros participamos. Hubo, en el caso de Morelos, en el auditorio de la Universidad del Estado, vinieron funcionarios de educación. Ahí estuvo Gilberto Guerra Niebla, lo recuerdo muy bien porque él siempre ha sido crítico y aportador en la educación. Estuvimos ahí, cientos de maestros presentes, y muchos llevamos propuestas de cómo queríamos la educación. Y así como se hizo en Morelos, se hizo en todo el país. O sea, sí hubo consulta a los maestros. Salió la convocatoria, maestros para tal fecha, viene el foro de educación para el estado de Morelos, y todos fuimos a aportar. Bueno, los que tuvimos voluntad de aportar, algunos no pudimos tomar el micrófono, pero entregamos nuestra idea de cómo queremos la educación. O sea, no es una ocurrencia, es algo que se fue sembrando desde que estuvo Esteban Moctezuma. Entonces todo esto, y ahora, si se fijan, hay autoridades, los rectores de la Universidad Pedagógica Nacional, hay distintas eminencias de carácter pedagógico que participaron en la elaboración del programa, pero no solamente por ocurrencia, porque todo el país aportó. Pues yo sigo pensando que no se ha dimensionado. No se ha dimensionado la importancia de esta materia, de verdad. Vamos a dejarlo para el siguiente episodio. Esta historia continuará, desde luego, y seguiremos aportando con mucho gusto. Oye, las matemáticas son básicas, Felipe, discúlpame. Pues no, es que no se están quitando, Beto. Lo que está sucediendo es que ahora la van a hacer aplicada a problemas específicos, no solo las matemáticas, el español, la historia. En las primeras participaciones que tuve con ustedes, les hablé del nivel bachillerato, que les dije, a partir del cuarto, quinto y sexto semestre, las matemáticas ya van a ser aplicadas. Bueno, pues con este programa va a empezarse a aplicar desde la primaria. No va a haber una estructura de matemáticas tanto, se va a evaluar de acuerdo a los resultados del proyecto y a la participación en el análisis y resultados. Discúlpame, yo soy muy necio, a lo mejor muy ignorante también, y lo más seguro. De todas maneras, no se ha dimensionado, porque así como están las matemáticas, nos entran, pero con tirabuzón, si las conjugamos con otra serie de articulaciones y demás,
pues va a ser más difícil. Bueno, pero en fin, las vamos a dejar además, para con esto cierro. dentro de Las 8 días. matemáticas son subjetivas. Pues ahora se pretende hacerlas más objetivas para que tengan su aplicación. Y cierro con esto. Esta quincena, maestro Eliasim, tiene que llegar el pago de organización de ciclo escolar, Eso tiene es que llegar importante el las ajuste de matemáticas. calendario, el complemento de la Convención Nacional Única y el apoyo a la docencia. Entonces, también al personal de apoyo de asistencia a la educación le tiene que llegar esta quincena, y ojalá y hoy sí se cumpla y no sigamos esperando aquel apoyo del 3,1% que sigue sin llegar. Y eso son matemáticas, profe. Vamos al corte, el último corte del programa de hoy. Regresamos. El compromiso, la pasión, el profesionalismo de informar con toda la verdad, de informar en serio Noticias, con la dirección de Alberto Mojica Nava. En serio Noticias, una producción del Grupo Somprosa, todos los derechos reservados.